Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Son las 12:04 y este mediodía tenemos un gusto enorme de poder encontrarnos en este espacio que es de ustedes, se llama Entre Laguneros. Y ustedes saben muy bien que tenemos años transmitiéndolo y nuestra intención es acercar a los laguneros que han venido siendo parteaguas en sus quehaceres, independientemente del quehacer que ellos hayan elegido para como pasión de su vida y para poder realizar esto que tiene que ver con la satisfacción personal de hacer lo que te gusta hacer y estar donde quieres estar. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con infinidad de hombres y mujeres, de jóvenes, de adultos, de personas mayores que nos han compartido su experiencia de vida y de eso se trata este espacio. Tengo de verdad un orgullo y un gusto de poder conversar la mañana de hoy y desde aquí le envío un saludo muy grande a Luis Alberto Vázquez, nuestro querido Luis Alberto Vázquez, porque él fue el que me sugirió y la verdad de las cosas es que son de esas joyas que luego encontramos y que decimos, bueno, ¿por qué no lo tuve antes? Hoy, por fortuna, podemos tenerlo acá con nosotros. Se trata del doctor Carlos Gerardo Cantú Brito. Él es torreonense, médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, con especialidad en medicina interna, realizada en el Hospital 20 de Noviembre y de neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, con posgrado en enfermedades cerebrovasculares en el Centro Nacional Cardiovascular en Osaka, en Japón. Tiene maestría y doctorado en ciencias por la UNAM. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Enfermedades Vasculares Cerebral en el año 2000 y presidente de la misma de 2005 a 2007. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México desde 2007 y del Consejo Mexicano de Neurología desde 2002. Fue editor en jefe de la Revista Mexicana de Neurociencia de 2010 a 2018, editor emérito a partir del 2019, jefe del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán a partir del 2011, donde imparte el curso de posgrado de alta especialidad en enfermedad vascular cerebral. A partir de 1999 es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas de la UNAM, profesor de neurología de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994. Autor o coautor de 215 artículos científicos en revistas indizadas y participación en 15 ensayos clínicos controlados o registros internacionales. Autor o coeditor de 10 libros y 33 capítulos sobre enfermedad vascular cerebral. Aparte, bueno, recientemente ha obtenido el premio Dr. Manuel Velasco Suárez 2021. Es el Premio Nacional al Mérito en Neurociencias y bueno, nosotros tenemos, por eso les decía, un gusto enorme de poder conversar con usted. Doctor, le agradecemos su tiempo, su disposición de estar un pequeño momento en estas tierras que lo vieron hacer y que por supuesto le dieron el sustento para arrancar una carrera tan exitosa como la que usted tiene. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues al contrario, Marcela, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio de estar un rato con mis paisanos, los laguneros. Yo siempre he reconocido mi lugar de origen y pues digo, cada año estoy allá porque afortunadamente mis padres y gran parte de mi familia vive allá, y por eso constantemente viajamos allá a Torreón para estar un rato con la familia y muchas gracias por la presentación. Doctor, ¿cómo se gesta una carrera tan exitosa? ¿Qué tiene que haber estado presente en su vida como para recoger los frutos hoy en día de esta trayectoria tan importante que usted ha tenido en el ramo de la medicina? Pues mire, yo creo que se van conjuntando una serie de factores. Esto pues nunca llega en forma solita, ¿no? O sea, uno nunca viaja solo en esto, siempre hay muchas personas que van participando. Creo yo que una clave fue definitivamente haber viajado al extranjero, creo que esa es una parte, y haberme decidido dedicar a una enfermedad que en aquella época, hace 30 años, quizá no era tan notoria, pero ya era evidente que venía como un problema de salud pública, que son todos los problemas que tienen que ver con las afecciones de los vasos cerebrales, las isquemias, las embolias, las hemorragias, derrames. Entonces,
creo que a la larga se ha convertido en un problema de salud pública y va a haber mucho más, y entonces creo que esa fue una parte importante. La segunda parte es que cuando yo estaba haciendo neurología, bueno, cuando regreso de ese posgrado me permiten quedarme en un instituto nacional. Y los institutos nacionales de salud, yo primero estuve en el Instituto Nacional de Neurología, donde me formé, y con la persona que estuve, como yo me dedicaba a estas enfermedades, me enseñó a cómo empezar a hacer artículos, a cómo escribir, a cómo empezar a tener un poquito de roce en el sentido de presentar trabajos en los congresos nacionales, internacionales, y ya de ahí pues como que se fue haciendo una escuelita, y de ser yo un alumno, mi mentor fue el doctor Fernando Barinera Rementería, con él trabajé alrededor de 10 años, y quizá él fue el que me metió la idea de que había oportunidad. Siempre he dicho que todos los que trabajamos en instituciones de este tipo tendríamos que entregar algo más, y siempre lo he dicho, en el ámbito médico y en el ámbito de lo que trabaje uno, en México siempre es posible ser un poquito más si uno le dedica un poquito más, y logras liberarte un poquito de lo que viene siendo el promedio, y ya logras, pero hay que trabajar un poquito más. Y yo cuando menos acordé, pues ya estaba metido en este asunto de estar publicando y haciendo presentaciones, etcétera. Y ya cuando uno ve el campo, pues tuve la oportunidad no solo de eso, sino que empecé a trabajar en áreas que no se conocían bien en México, y entonces empecé a hacer epidemiología de qué es lo que le pasa a esta enfermedad en nuestro país. Entonces, de alguna manera, gran parte de la información que hay en México sobre esta enfermedad es por estudios que hemos logrado hacer y que hemos hecho en registros nacionales o estudios de población. De hecho, curiosamente, el primer estudio que hicimos fue Durango, precisamente por la cercanía con Torreón, ¿no? Porque yo no lo podía hacer en Torreón porque estos estudios piden que sea una población aislada, y la laguna no se podía porque se metían 2 estados y era muy complejo hacer un estudio donde se imbrincan 2 estados de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila. Así fue como empezó, pues pues mire, la verdad es que este es el resultado de mucha gente que ha estado trabajando con uno, y se va haciendo pues un currículum que usualmente con el tiempo pues ya hasta solito se va haciendo, porque tú vas haciendo grupos de trabajo, y entonces lo que tú lograbas hacer en un año, pues ahorita ya se logra hacer, se va duplicando, triplicando lo que haces año con año. Claro. Si es esta la parte ya académica, la parte donde ya se empieza a expresar las intenciones y las motivaciones que se tiene para ir por más, pero en esta otra parte de la enseñanza académica, del aprendizaje desde la academia, de ser constante, de ser tal vez buen estudiante, de tener disciplina, eso se forma en el seno de la familia. ¿Cómo fue su familia en ese sentido y qué impulso le permitió a usted para poder tomar la decisión en principio de ser médico y luego dedicarse a lo que se dedica? Bueno, mire, mi familia es una familia numerosa. Mis padres todavía viven. Mi padre tiene 97 años. Ay, qué maravilla. 98. Y mi madre tiene 89, o sea que llevan un poquito de edad. Y fíjese que realmente yo considero que fui un buen alumno siempre, pero me acuerdo mucho de anécdotas de cómo mis padres participaban mucho para que uno aprendiera. Mi padre era mucho de que vinieran a estudiar a la casa, ¿no? Entonces, desde la secundaria me acuerdo perfectamente. Y aparte, mi padre era una persona con la parte de las matemáticas muy abusada, o sea, demasiado lista. Entonces, los problemas más difíciles de matemáticas que ponían, en secundaria, pues yo era el que lo resolvía, pero no era por yo, era porque mi padre era el que me decía, mira, tienes que hacer esta regla así, y salía el resultado. Entonces, pero desde entonces mi padre estimulaba que nos fuéramos a estudiar a la casa. Entonces siempre tuve amigos, la secundaria, la prepa, la universidad, no se diga, donde compañeros hacíamos grupos y nos quedábamos a estudiar ahí en la casa. O sea que definitivamente yo tuve un muy buen andamiaje familiar para dedicarme a esto, y
mucho por mis papás, ¿no? Que les gustaba que estuviéramos ahí en la casa. ¿Dónde cursó sus primeros estudios, doctor? Pues mire, la primaria tocó en la escuela primaria Carlos Pereira, la original. La de la Navarro. La de la Navarro, sí, exactamente. Yo soy de ahí, de la Navarro, recuerdo bien, y luego ya me tocó la secundaria y la preparatoria fueron en escuelas federales. La secundaria es una escuela muy muy conocida, muy famosa, ahí mismo en la colonia de Los Ángeles. Sí. Que es una secundaria federal. Federal, sí, yo fui a esa, me iba a pie, pues yo vivo mis padres viven en esa colonia y me iba a pie todos los días en la secundaria. Y luego ya hice la preparatoria en una preparatoria también federal, esa era nueva, etcétera. Ya fue de 3 años, fue de las primeras generaciones que hacíamos 3 años de prepa. Y finalmente entré a la Escuela de Medicina, a la Facultad de Medicina de ahí de Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Y cómo fue que optó por la medicina? Pues fíjese que esa parte, quizá fue un poquito, soy el primer médico en mi familia. Quizá fue un poquito por mi madre, que sí me decía, ay, pues estaría bueno que hubiera un médico aquí en la familia, y un poquito ella me impulsó a que si no tenía, a mí me gustaba, también era, pues con mi padre, pues era bueno también para la parte de no me disgustaban las matemáticas. Es más, ahora que uno es investigador de neurociencia, se usa mucho las matemáticas, todo lo de la estadística, todos los días lo estamos usando, entonces al final de cuentas no están peleados, pues. Pero el hecho de poder siempre tener una vocación de este tipo es complejo. Es más, yo digo que cada vez la medicina es más de vocación que de otra cosa, porque aunque tiene un estímulo económico adecuado y todo, pero se requiere cada vez más vocación. Es muy difícil en la actualidad querer ejercer medicina sin vocación, es muy complejo. Y entonces mi madre, yo creo que fue un poquito el impulso de mi madre, y que a mí me gustaba servir, siempre estuve bueno para servir. Pues le digo que siempre invitaba ya a todo el mundo ahí a mi casa a estudiar y todo, entonces creo que por ahí vino el deseo ya de ser médico, sin que me acuerde de algún otro estímulo en particular para ser médico. Pero antes lo que se decía es que para poder ingresar a la Facultad de Medicina, bueno, en ese entonces era la Escuela de Medicina todavía, tenías que ser muy buen estudiante, tener muy buenas calificaciones, pasar un examen muy difícil, y quienes no lo pasaban se quedaban en el propedéutico tratando de prepararse para volver a presentar el examen y ya ingresar. Y además las exigencias académicas eran muchas, o sea que los estudiantes de medicina no tenían tiempo ni para novias ni para diversiones. ¿Es así la medicina de matada, de tener que sacrificar mucho del aspecto personal? Pues mire, sí tiene su parte, esa le tiene que gustar a uno mucho leer, le tiene que gustar a uno mucho estar horas estudiando, sí, que esa es una parte fundamental. Porque esto no es más, lo peor es que no se acaba cuando termina uno de escuela. No, apenas empieza, ¿verdad? Apenas, es más, yo recuerdo, mi familia me decía, bueno, ¿y tú cuándo vas a trabajar? ¿No? Porque cuando uno termina medicina, ya ahora en la Facultad de Medicina, pues sí hay mucho sacrificio, pero siempre se da uno su tiempo para tomar algún respiro en cuanto a las otras actividades no académicas, no médicas, no profesionales. Nosotros tenemos un grupo que pues un fin de semana o cada 15 días nos juntábamos a hacer alguna reunión de tipo amistoso, no teníamos que estar todo el tiempo. Pero bueno, cuando llegue la época de exámenes, olvídese, es estar metido estudiando. Y efectivamente sí se requiere ser una persona muy dedicada a la parte del estudio. Hay colegas, yo tenía un colega muy bueno que por cierto falleció de COVID, con el que estudiaba yo, y yo veía que él se aprendía todo bien rápido, y yo era más machetero, yo tenía que estudiar más, y había gente muy muy privilegiada con su mente, que rápido se aprendían las cosas, ¿no? Entonces, aquí creo yo que la medicina pide un poquito más esto de ser más machetero, más estar
siempre preservando pues en lo que es el estudio. Claro. Y posteriormente pues ya entra uno sigue la segunda carrera, ¿no? Que es hacer la residencia médica. Y por ejemplo la residencia médica que yo hice constó por los 4 años de medicina interna, 3 años de neurología y 1 año de posgrado. Pues ahí son 8 años. Digo 4 y 3 son 7 años. Sí. Entonces son, no son los 8 años, porque son 4 de medicina interna, 3 y el otro. Posgrado. Ajá. Son 8 años. Sí, entonces, sí. Cuando usted termina medicina ya son 8 años más, donde recibe uno una compensación por estudiar, pero es un sueldito, no es un sueldo formal, pero uno como está metido en la carrera, pues ni se da cuenta uno que eso es poco dinero para vivir, pero con eso es suficiente porque está uno metido en los hospitales. Entonces, sí, toda esa parte ha hecho que comparado con otras carreras donde cuando terminan la facultad o hacen una maestría, prácticamente empiezan a tener su vida profesional ya equivalente a lo que van a tener. Y acá no, acá hay que esperarse y hay que empezar desde abajo y sí se requieren muchos años. Le digo que yo tenía 30 y tantos años y me decían que cuando iba a empezar a trabajar, ¿no? Muy bien. Doctor, le voy a pedir un momentito, tenemos que hacer una pausa comercial y vamos a regresar para hablar sobre salud, para hablar sobre neurociencias, para hablar sobre esto que es tan complicado, entender el funcionamiento del cerebro humano. Bueno, complicado para quienes somos totalmente neófitos a la medicina o aficionados eventuales a leer sobre medicina, y que es tan complejo y a la vez tan maravilloso. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y regresamos. La mañana de hoy nos acompaña, bueno, ya la tarde, ya son las 12:20, el doctor Carlos Gerardo Cantú Brito. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Son las 12:25 y continuamos en este espacio de Entre Laguneros. Nos hace el favor de acompañarnos el doctor Carlos Gerardo Cantú Brito y ya conocimos en esta primera parte algo de su origen, algo de cómo elige el camino de la medicina y bueno, todos los estudios que ha acumulado hasta este momento. Doctor, yo quisiera platicar con usted y tratar de entender entonces la diferencia entre la práctica de la salud privada y los médicos de la medicina privada y los médicos desde la salud pública. ¿Hay alguna diferencia? ¿Realmente uno se forma en lo público y luego pasa a lo privado o va de lo privado a lo público? ¿O cómo es? Bueno, existen todas las posibilidades, las dos posibilidades. En la época que me tocó a mí hacer la residencia de medicina, era como le podría decir que era 95% tenía que ser público y un 5% era privado. Ahora existe mucha especialidad que se puede hacer en forma privada. O sea, todos los grandes centros de México privados tienen su residencia, ¿no? Los hospitales Ángeles, los de Médica Sur, el TEC de Monterrey, hay mucha medicina, hay ahora mucha medicina privada que puede hacer residencia, pero sigue dominando la parte pública, sigue dominando. Para entrar usualmente es parecido, no se requiere tener algún palanca para hacerlo público, para hacerlo privado. Aquí dicta mucho un examen que hay, Sí. que se llama ENAD y que hay que pasarlo. Siempre ha sido muy complejo. Les recuerdo, se presentan más de 50,000 personas presentan el examen más de 50,000 y no llegarán a 10,000 los que pasan, ¿no? Este año se abrió un poquito más con esto de la pandemia, se dieron cuenta que faltan médicos y lo abrieron pero pues, ustedes se pueden dar cuenta que se quedan como 40,000, 50,000 médicos se quedan como médicos generales sin poder acceder a la residencia. Ya que termina uno la parte pública, pues empieza otra partecita que es cómo me meto a la parte privada, y casi siempre tiene uno que entrar casi ayudado por alguien que esté ya establecido.
y ese es el que le echa la mano a uno para entrar y empieza uno a forjar su caminito, y ya después de unos años pues ya lo hace uno solo. En el caso de la medicina pública, usualmente quienes trabajamos en los dos lados, ¿no? Tenemos medicina pública y luego tenemos medicina privada. Yo le puedo decir que la parte pública es la que le permite a uno poderse desarrollar más como investigador y como profesor y todo eso, comparado con la parte privada. Hay mucho más oportunidad. No quiere decir que el otro no lo haga, pero se abre mucho más la oportunidad si está uno en la parte pública. Pero siempre no alcanza. Entonces, como no alcanza, pues tiene uno que ir a trabajar. Ojalá y con la parte pública ya no tuviera uno que hacer nada más que quedarse ahí, pero casi todos tenemos que ir a buscar, para la cuestión económica de sustento, pues tener que usar la parte privada. Entonces, si pasamos a la parte de neurología, yo le puedo decir que hace 30 años, un médico neurólogo recién egresado se tardaba en promedio unos 5 años, 7 años en poder tener una consultita más o menos ya deseable, privada, y en la actualidad, dado la gran cantidad que hay de problemas neurológicos, en un mes, 2 meses, el mismo primer año ya tienen consultas cualquier médico egresado en neurología. O sea que ahorita es muy rentable hacer especialidad en neurología por la gran cantidad de demanda que hay de la enfermedad. Claro, por supuesto, sí. Pues yo una vez platicaba con un doctor, un traumatólogo que prestaba sus servicios en el Seguro Social, y me decía, es que aquí te haces experto, a querer y no, nada más por la cantidad de casos que atiendes. Sí, eso es una parte muy importante, Luego a veces, yo hasta le digo, no, mire, búsquese a alguien que, para esta operación que usted requiere, por ejemplo, una operación de la carótida, vea usted quién las opera ahí en el seguro y luego vaya, búsquelo a la priva, porque ese es el que más sabe, operar esto, ¿no? Porque, sí es cierto, todos los, la expertise se hace pues en la parte pública, y no porque lo haga uno mal, sino porque hace uno mucho. Exacto. O sea, uno está viendo caso tras caso, y luego lo pasa uno a la parte privada, ¿no? Todos los grandes cirujanos que hay, por ejemplo, o especialistas, todos usualmente tienen como parte la parte pública como la parte donde se desarrolla uno más académicamente, y le ayuda mucho a la parte privada. Exacto. La complejidad del cerebro y una especialidad como la que usted tiene, doctor, me da la impresión que requiere tanta abstracción como las mismas matemáticas, ¿no? Para poder entender pues todo este intercambio de sustancias que van y vienen a través de las neuronas y que nos permiten entonces tener hasta los estados de ánimo que tenemos, ¿no? Yo no lo puedo explicar como usted. La complejidad del cerebro, ustedes mismos que son tan expertos, ¿pueden entender la cabalidad? No, definitivamente. El cerebro, si yo comparo lo que podíamos hacer hace 30 años, usted podrá saber cómo lo harían hace 50 años, cuando no había imágenes. Imagínese, las imágenes al cerebro llegaron a México hasta los 80, del siglo pasado. O sea, tenemos 40 años con imágenes, y con imágenes buenas tenemos pues muy poco tiempo, o sea, con resonadores, etcétera. Entonces, realmente la parte neurológica es muy compleja, pero bueno, a la vez es un reto porque está todo tan sistematizado que el neurólogo, en base a la clínica, puede más o menos localizar el problema que está teniendo el paciente, porque todo está muy ordenadito, sabe uno dónde está la mano, sabe uno dónde está la parte visual, el lenguaje, y entonces por las fallas que va teniendo el paciente uno ubica dónde está el problema, y por la evolución, la forma que se presenta, puede uno inferir qué es lo que está ocurriendo. Pero desde el advenimiento de las imágenes ha cambiado mucho esto. Ahora conocemos mucho más el cerebro gracias a la resonancia, estos resonadores de alta de nueva definición, que se le llama Teslas. Ya cuando son de 3 Teslas, vemos cosas que no nos hubiéramos imaginado pues hace 30 años. A mí ya me tocó a los 30 años ser neurólogo, yo me recibí en el 90, y realmente era mucho menos lo que podíamos hacer porque no teníamos las imágenes.
Ahora existen mucho más herramientas y estar por llegar nuevas herramientas como resonadores de 7 Tesla, es como si estuviera viendo uno una pieza quirúrgica, una pieza de patología, o sea, vamos a ver mucho más. Y la parte funcional, que es la más compleja, o sea, esto que mencionaban ustedes, las emociones, eso, pues el cerebro se maneja a base de puros neurotransmisores, que la serotonina, que la norepinefrina, el glutamato y la dopamina, etcétera, etcétera. Y bueno, cada vez todo esto es lo que se altera en los trastornos más de índole psiquiátrico, ¿no? El trastorno de ansiedad, la depresión, el bipolar, etcétera. Y se ha visto que todo esto son cambios en esos neurotransmisores, pero también estamos cerca de que en un futuro cercano puedan a alguien tomarle una muestra y poder uno decir, tú traes bajos los niveles de serotonina y por lo tanto requieres tal tratamiento. Se cree que en unos años más vamos a poder acceder a hacer diagnósticos tan finos también en la parte que ahora nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Que es la parte de estos movimientos de los neurotransmisores y que hacen muy complejo el cerebro. No sé si más o menos... Sí, digo, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero más o menos tratando de corroborar la idea de la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Y del campo maravilloso que ustedes tienen para seguir investigando y seguir ofreciendo respuestas a tantas preguntas que nos hacemos, que eso debe ser una motivación de todos los días para ustedes. Sí, definitivamente, y más cuando empieza uno ya a ser neurólogo, ya más, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser de ser profesor de 30 generaciones de neurólogos. Esto es una gran cantidad de generaciones que me ha tocado en algún momento participar, no que sea uno tutor así directo, pero de alguna manera interviene uno en la formación de los que van a ser neurólogos. Nosotros tenemos residencias de neurología, tanto cuando estuve en neurología como ahora que estoy en el Salvador Subirán, tenemos la residencia. Pues, constantemente estamos enseñando la neurología y los mismos residentes lo empujan a uno a que uno tiene que ir a leer el síndrome nuevo que acaba de salir, porque hay síndromes que se acaban de describir o que se acaban de entender cuando todo el tiempo pensábamos que era otra cosa, ¿no? Entonces cambia mucho y ahora hay mucho más herramientas, pero nos obliga a estar constantemente actualizándonos. Y nosotros tenemos que estar teniendo siempre alguna revista de referencia, algún buscador que nos permita ver qué salió nuevo en nuestro campo, y eso pues lo hace. Pero aparte es muy interesante porque el cerebro requiere estar entretenido para que no le llegue este famoso deterioro intelectual que luego ocurre con la edad. Entonces la mejor forma de evitarlo pues es hay que estar usando el cerebro y se dice que cuando alguien llega a los 60 años tendría que empezar a estudiar algo de nuevo para que nuevamente tenga sinapsis que controlar, ¿no? Entonces realmente siempre es una cuestión de estar estudiando y sí es a veces complejo. Y cuando ya tiene uno tiempo en esto, fíjese que lo que a mí me ocurre a veces en la parte privada es que no me llegan casos pues muy complejos porque ya le dieron la vuelta a varios colegas míos y colegas que yo conozco que tienen que conocen muy bien el cerebro, y entonces se empiezan a hacer estas referencias donde a uno le toca ver pacientes que nadie entiende, ¿no? Entonces imaginará que tenemos que hacer sesiones conjuntas entre neurólogos para presentar un caso, a ver si entre todos podemos entender un caso en particular. A ese grado tenemos que llegar con cierta frecuencia para entender algunos casos neurológicos. Claro, bueno, porque además la medicina de hoy, además de que es una medicina que tiende a ser una medicina preventiva, más eficiente que la medicina que trata las enfermedades, sino antes de que se nos presenten, y también, por supuesto, todos estos equipos multidisciplinarios que hoy pues revisan a los pacientes que tienen un cierto grado de complejidad en los síntomas y en las manifestaciones que están presentando por enfermedad. Pero déjeme preguntarle algo, y con esta pregunta me va a permitir irnos a la pausa comercial, la última del espacio, para regresar luego por la respuesta. Es esta pregunta y se lo voy a decir tal como yo lo escuché.
me decía una persona, es que yo no entiendo cómo es posible que esta complejidad de la pandemia que hemos tenido, esto del coronavirus, los laboratorios estén generando rápidamente vacunas e inclusive posibles curas y otro tipo de enfermedades, refiriéndose específicamente al Parkinson, hayan pasado tantos y tantos años y no haya manera de decir, bueno, ni siquiera que está resuelta la enfermedad, sino que está total y absolutamente controlada. Pero de esta respuesta la esperamos al regresar de la pausa comercial. ¿Le parece, doctor? Ándale, con mucho gusto. Bueno, vamos a la pausa. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Son las 12:41. Platicamos con el doctor Carlos Gerardo Cantú Brito. Y bueno, dejamos por ahí estas preguntas escuchadas al azar, por supuesto, así como al aire, y que sin embargo nos las estamos repitiendo una y otra vez. ¿Cómo entender que si bien la medicina es un todo, cada área de la medicina tiene una complejidad distinta? Sí, de hecho, es muy excelente la pregunta con la que se fue al corte, porque pues nos demuestra cómo en algunas áreas de la medicina hay avances sustanciales y hay en otras en las cuales seguimos muy atorados, ¿no? Y eso ocurre porque ciertas áreas de la medicina han avanzado mucho más rápido. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trastornos de la infectología, pues, la virología y todas las enfermedades microbacterianas y virales, pues de alguna manera hay muchos adelantos ahí, por lo tanto se tienen diagnósticos mucho más finos. Ahora es posible hacer diagnósticos de certeza en unos minutos con alguna pruebita que se hace y se tiene el diagnóstico. Eso no es tan sencillo cuando estamos hablando del cerebro, pues. Entonces, por eso lo que podría parecer algo tan sencillo, que ya hicieron vacunas contra el COVID, evidentemente aquí hay varias partes. Una es que evidentemente todo lo que tiene que ver con la parte infecciosa, pues hay mucho más avances, se conoce mucho más todo lo que es los virus, etcétera, y aparte ya se tenía mucha experiencia en hacer vacunas, pues ya se sabe todo el caminito que hay que hacer para las vacunas. Aquí la única diferencia pues es que en lugar de tardarse los 3-4 años que teníamos que haber esperado para poder ver la eficacia de las vacunas, pues todo esto se tuvo que hacer así, por así como lo pusieron, por cuestión de emergencia. No crea que los estudios se terminaron en forma completa. Se tuvieron que salir al aire todavía con estar dudas completamente definidos. Por eso ha salido, ahora se sabe que la de AstraZeneca, pues en un porcentaje muy pequeño produce trombosis, y ahora están estudiando por qué cosas. Eso lo hubiéramos podido saber si se hubieran completado quizás los estudios, pero como hubo un adelantamiento por la urgencia, todos fueron privilegiados con esa cuestión de todo lo que son las oficinas reguladoras, dieron el bobo a las vacunas, sin que estuvieran completamente estudiadas. Pero de todas maneras, sí llama la atención esa capacidad que se tuvieron para que cuando menos existan 5 o 6 vacunas casi simultáneamente para vacunar a gran parte de la población mundial. La parte de la neurología es mucho más compleja. El problema que tenemos es que el cerebro está metido en tenemos una cosa que se llama barrera hematoencefálica, o sea que el cerebro es un sitio privilegiado donde nada puede entrar y nadie puede salir, está así como muy protegido. Se requieren mecanismos muy especiales para poder llegar a él. Entonces el avance ha sido más lento, y enfermedades degenerativas que se conocen mucho, como el Parkinson que me mencionó, uno creería que ya deberíamos de haber avanzado como para que tuviéramos un mejor control, porque ni siquiera tenemos un control
tenemos un control sobre la enfermedad los primeros 5 o 7 años y después es muy difícil controlar la enfermedad de Parkinson, por decir una de ellas, pero lo mismo ocurre con el Alzheimer, con otras degeneraciones neurológicas, otras demencias, de las cuales no tenemos una forma de detenerlas, aunque con la información que hay, se cree que en una década seguramente podremos controlar mucho mejor estas enfermedades. Y luego la otra cosa es que los fármacos que hay, de aquí a que llegan al cerebro, de aquí a que atraviesan primero el tubo digestivo y luego tienen que llegar hasta el cerebro, pues también se batalla. Entonces tiene que haber mecanismos especiales para que los medicamentos puedan entrar al cerebro y hacer su función. Todo eso pues es lo que hace más complejo el sistema nervioso cerebral. Claro. Ahora, doctor, evidentemente la salud de la población en general, en la medida en que hemos ganado años, también hemos ganado enfermedades y eventos que de pronto discapacitan o te generan una situación muy particular, ¿no? Yo quisiera que habláramos de esto que es parte de su expertise, que es la enfermedad vascular cerebral, y las estadísticas que hay en nuestro país, y algo que a mí me inquieta mucho, ustedes los médicos que saben muy bien qué está pasando, no nada más con los demás, sino con su propio cuerpo, ¿no hay una angustia de detectar a lo mejor alguna señal de alguna de las enfermedades que ustedes también conocen y entonces se vive de otra manera la enfermedad? Sí, bueno, la enfermedad vascular cerebral compite con algunas otras para ver quiénes son los que más daño hacen a una persona, no nada más el cerebro, sino como personas, compitiendo con las enfermedades cardiovasculares, con la diabetes, con algunos otros problemas que hay con las neumonías ahora, ¿no? Con el propio COVID, que eso va a ser transitorio, evidentemente. Todas estas enfermedades, curiosamente, sobre todo las neurológicas, la enfermedad vascular cerebral, se ha vuelto un problema de salud porque tiene que ver con el envejecimiento, o sea, de las poblaciones. Si nuestra población está teniendo cada vez más personas arriba de 60 años, pues va a haber más enfermedad, porque el factor número 1 para esa enfermedad es la edad. Entonces alguien pudo haber sido muy sano, 90 años, y luego tener un evento cerebrovascular, porque la edad es el factor, las arterias se empiezan a dañar y finalmente viene este desenlace de un evento cerebrovascular. El problema lo tenemos cuando hay enfermedad pues en las personas más jóvenes, ¿no? Que las enfermedades se han ido recorriendo. Estas enfermedades que eran antes, después de los 60, pues ahora las vemos con cierta frecuencia antes de los 60 y antes de los 50, ¿no? Entonces se ha vuelto un problema de salud pública, incluso en personas pues más jóvenes. Y curiosamente, como usted lo mencionaba, son enfermedades potencialmente curables. Entonces, potencialmente prevenibles, perdón, curables hay algunas, pero la mayoría son prevenibles. De hecho, nosotros casi siempre terminamos nuestras ponencias, nuestras presentaciones, cuando tenemos que dar alguna plática. Yo siempre paso una última diapositiva en las que les digo, sobre todo personas menores de 50 años, aunque aplica a toda la población, cuáles son los factores que uno tendría que tener para que a uno no le diera un evento cerebrovascular. Y también se eliminan los de corazón, porque van muy a la par los coronarios y los cerebrales. Y la regla sería que tendría uno que tener 5 hábitos muy claros. El primero es que tendría uno que tener un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable pues es muy sencillo, consiste en una alimentación adecuada, que tenga más fibra y menos carnes rojas. No que no se coman carnes rojas, pero que haya menos que lo que son fibras y otro tipo que tienen que favorecer las carnes blancas, por ejemplo, ¿no? Los pescados, el pollo, etcétera. Por otro lado, hay que mantener un peso, hay que estar en su peso tanto por kilogramo como por el que no tenga uno este abdomen muy abultado, ¿no? Lo que es la obesidad abdominal, hay que evitar esos dos tipos. Tiene uno que estar, pues, bien en lo que tiene que ver con el peso. El tercer lugar es no fumar. El tabaquismo causa muchos problemas, entonces suspender el tabaquismo hace que realmente desaparezcan muchos de estos problemas. Y el siguiente es hacer ejercicio
en forma prácticamente cotidiana, aunque sea unos 20, 30 minutos. O la regla es hacer cuatro veces a la semana, una media hora, o un poquito más, hasta 40 minutos. Y se cree que si se cumpliera con esas reglas, evidentemente evitaría uno prácticamente todos los eventos vasculares. Estaría uno eliminando una gran parte de los eventos vasculares. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, pues hay que ser muy estrictos. Hay que estar muy estricto con la presión arterial, con la diabetes, con el colesterol, y todos esos los tenemos que tener sumamente controlados. Entonces le llama 7 pequeños pasos para mantener un cerebro saludable en la vida adulta, y son mantener a la regla la presión arterial, lo que es la glucosa, lo que es el colesterol, y luego estos 4 factores de estilo de vida que le acabo de mencionar, son 7, y se le agrega que no es bueno jubilarse tempranamente. Y si se va uno a jubilar a los 65, tendría uno que tener en qué va a ocupar su cerebro ese espacio que ya no va a usar laboralmente. Porque al cerebro hay que tenerlo ocupado. Las personas que se jubilan más tardíamente están usando su cerebro mucho más tiempo, y por lo tanto este asunto del deterioro cognitivo o deterioro intelectual que ocurre con la edad se retrasa. Puede que sí llegue, pero en lugar de presentarse a los 75 años, pues se presenta después de los 80 y se tarda mucho más en manifestarse. Entonces, hay que mantenerse siempre ocupado. Esos son reglas que hay que seguir, y esos son reglas que nos permiten tener una vejez cerebral saludable, ¿no? Para que uno pueda vivir bien. Aunque el deterioro se presente tiempo después, o sea, lo que estás haciendo es tratando de retrasar esas consecuencias de la edad. Lo retrasa uno porque el cerebro está programado para dejar de trabajar con la edad. Eso se sabe bien que tarde o temprano nuestro cerebro, hay gente privilegiada, pues, ¿no? Pero usualmente el cerebro está programado para empezar a dejar de trabajar, pero si lo está usando uno cotidianamente, aunque sea en un rato, pues, tendría uno que tener la idea de que ese cerebro va a seguir trabajando, y aunque vaya a tener el famoso Alzheimer, se va a tardar un poquito más en manifestar. Yo, cuando puedo, pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre todavía trabajaba en los 90, y yo decía, de veras, estar haciendo las cosas bien. Y él tenía un laboratorio ahí en su casa, y ahí hacía unas muestras químicas, es ingeniero químico. Y yo veía lo que hacía y le preguntaba, y me contestaba todo al centavo. Y eran cosas muy sencillas que él hacía, pero tenía su cerebro trabajando a los 90 años. Claro que lo retiramos por la edad, ya entre todos dijimos, ya no puedes trabajar, papá. Pero él quería seguir trabajando, y se da uno cuenta que él llegó a los 90 intacto y como si nada, precisamente porque siempre tuvo su cerebro inquieto y trabajando. Entonces es muy importante trabajar. Aunque no trabaje uno laboralmente, aunque no gane uno dinero, hay que tener el cerebro siempre muy ocupado. Exactamente, doctor. Y yo quiero preguntarle, ya para ir cerrando esta conversación, hay situaciones particulares que se viven en cada una de las regiones del país y que favorecen o desfavorecen la presencia de cierto tipo de padecimientos. Aquí en la región se habla mucho de contaminación, pues desgraciadamente ya hemos conocido perfectamente, investigado, desde las investigaciones médicas, el caso del arsénico en el agua y el uso de insecticidas en otro tiempo, que todavía hay muchos residuos a lo largo y ancho del campo lagunero. La pregunta es, ¿podemos hacer algo que nosotros desde lo particular para evitar que todo esto en algún momento incida en nuestra salud? Muy buena pregunta. Esto, bueno, imagínese, yo no sé si usted sepa, pero hablando del arsénico, mi tesis para ser médico allá en Torreón, Coahuila, fue sobre arsenicismo, ¿sí? Sí. Era sobre las consecuencias genéticas del arsenicismo con el doctor Andrés García. La hice allá en Torreón, ese fue mi último año allá. Iba yo a los pueblitos que tenían mucho arsenicismo ahí en la laguna, y podíamos tomar muestras, y entonces veíamos cuánto traían de arsénico y todas las manifestaciones que daba y todas las mutaciones que había cuando hacíamos los cariotipos y toda esta cuestión genética que hicimos aquella vez hace 30 y tantos años. Y ¿qué se puede hacer? Pues la verdad es que
hay áreas que son naturales en cuanto a hidroarsenicismo, que hay que los mantos freáticos están llenos de arsénico, y una es la laguna. Sin embargo, hay pueblitos que sí están mucho más cargados, que requerirían tener tomas de agua potable a través de otros lados. Quizá con esto que llegó de no usar el agua potable bajó mucho, pero yo recuerdo cuando yo vivía en Torreón, uno tomaba el agua de la llave, no había esto de que ahora compra uno el agua embotellada, ¿no? Yo tomaba agua de la llave y aparte era muy sabrosa, pero yo ya sabía que había mucho arsénico y obviamente los pesticidas pues también es otro punto muy importante, porque se asocian a muchos problemas neurológicos, ¿no? Y siendo un área de mucho campo, cuando había mucho todo el algodón, pues se usaba mucho tener que hacerlas, poner el insecticida para las plagas y todo eso. Realmente no le tengo una respuesta en cuanto a exactamente qué tendríamos que hacer. Acá en la Ciudad de México somos una ciudad también muy contaminada. Lo que se empieza a conocer un poco es que las mismas personas que viven en estos ambientes desfavorables, como que van haciendo también mutaciones para poder, va viendo alguna forma genética de que uno enfrente este tipo de ambientes adversos, y por eso usted puede ver gente que no le pasa nada, ¿no? Que la laguna sí está bien conocido que es una zona que hay más cáncer que en otros lados del país, ¿no? Por todo esto que menciona usted, ¿no? No nada más es eso, también está la metalúrgica, etcétera. Claro, por supuesto. En fin, doctor, que ni hablar. Esta es una lucha por la vida de todos los días, y esa lucha tendría que contemplar pues estas prácticas saludables que usted bien nos ha recomendado. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le quiero decir que estamos muy orgullosos del reconocimiento que acaba de recibir, y digo que estamos porque finalmente cuando un lagunero triunfa donde quiera que se encuentre, es un poquito también el triunfo de todos nosotros. No, pues no, le agradezco mucho, y yo así siempre lo interpreto. Estos premios nunca llegan solos, siempre hay todo un grupo atrás que siempre ha estado metido en esto, y claro que comenzó en mi tierra. A mis compañeros de clases les digo, pues esto empezó cuando estudiábamos juntos, etcétera. Efectivamente yo así lo tomo, y no es que lo reconozcan a uno, hay mucha gente atrás que lo estuvo a uno apoyando. Claro. En todo esto. Claro que sí. Pero bueno, muchísimas gracias, un gusto, un placer, y gracias por la conversación, doctor. No, a usted, muchas gracias, estamos ahí pendientes de cualquier cosa. Claro que sí. Un saludo a toda la laguna, muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Gerardo Cantú Brito, torreonense, exitosísimo. Ustedes métanse y si ponen enfermedad vascular cerebral, necesariamente su nombre va a estar incluido dentro de los estudios que se han hecho en nuestro país. Acaba de recibir esta presea, el Premio Nacional al Mérito 2021 en Neurociencia. Se lo entregó, por cierto, el presidente de México. Bueno, pues yo deseo que sigan teniendo un buen lunes y que tengamos oportunidad de volvernos a encontrar el próximo, cuando sea tiempo de estar aquí, Entre Laguneros. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.